Aubrey huyó del infierno, marcada por quienes la trataron como si no valiera nada. La perseguían hombres que creían tener derecho a ponerle precio y destino. Pero en el camino se cruzó con Matthew, un ranchero que no le pidió explicaciones, solo la esperó. Y escuchen cómo, en el momento más peligroso, fue su nombre lo que cambió todo y puso las cosas en su lugar. Aubrey avanzaba a tientas por la noche cerrada, con los pies hundiéndose en el lodo hasta casi perder los zapatos. Llevaba días sin rumbo fijo, alimentándose con raíces y gotas de lluvia que recogía con las manos. Su vestido, de lo poco que quedaba de él, se pegaba al cuerpo empapado y sucio. Las muñecas, marcadas aún por las sogas que la retuvieron demasiado tiempo, ardían con cada movimiento. Pero aquella noche había luna, y la luna iluminaba una carreta solitaria, una fogata encendida y un hombre durmiendo. No pensó en el riesgo, solo en la oportunidad. Una carreta era libertad, ruedas para huir, caballos para no mirar atrás. Se acercó en silencio, conteniendo la respiración, con el corazón golpeando como martillo en el pecho. El hombre parecía profundamente dormido, la manta cubriéndole hasta los hombros, el sombrero caído sobre el rostro. Al lado, su rifle, pero su mano no lo tocaba. Eso era una señal. Aubrey estiró los dedos hacia las riendas, las tomó despacio, sin hacerlas sonar. ¿Crees que no oigo cuando tocan a mis caballos? La voz fue tan inesperada que se le heló la sangre. No era violenta ni alta, era seca, firme, como un tronco al partirse. El hombre se incorporó sin prisa. Tenía los ojos muy abiertos, atentos, pero sin sobresalto. No parecía sorprendido de verla, ni siquiera enojado. «Puedes gritar», dijo ella con la voz rota, pero con la frente erguida. «Puedes dispararme, pero no me devuelvas. A ellos no». El hombre, alto, con las manos marcadas por años de trabajo y la mirada de quien ya ha visto demasiado, se puso de pie. Caminó hacia ella sin violencia, pero con una presencia que imponía respeto. Le echó por los hombros su manta, sin mirarla directamente, como si el gesto no significara nada, o como si significara todo. «Tienes hambre», dijo finalmente, «pero más que eso, tienes rabia». Se volvió hacia la carreta, recogió una cantimplora de agua y se la tendió. «Quédate hasta que una de las dos se calme». Ella no entendía. ¿Era una trampa? ¿Un juego cruel? Pero su cuerpo temblaba de frío y la manta olía a humo, a cuero y a hogar. No dijo gracias ni aceptó del todo. Solo se quedó de pie, con la carreta frente a ella, la rabia dentro y un extraño ranchero que no hacía lo que todos los demás harían. Por primera vez en semanas no tuvo que correr. Y por primera vez en años no supo si odiar o empezar a desconfiar de su odio. Los días que siguieron fueron tan largos como silenciosos. Aubrey no se fue, no porque creyera en la bondad del hombre que la había cubierto con una manta sin hacer preguntas, ni porque pensara que estaba a salvo, sino porque, por primera vez, no sabía qué estaba esperando. El rancho de Matthew Kerrigan era una extensión de su carácter, austero, sólido, sin adornos. Solo tierra, cercas viejas, caballos silenciosos y una cabaña que olía a humo y café recalentado. Y él, el dueño de todo eso, parecía formar parte del paisaje, como si siempre hubiese estado ahí, inmóvil, observando la tierra y esperando que algo cambie. Ella dormía en el granero, no le ofreció la cama, pero tampoco la encerró. Una pala, un cubo de agua y una hogaza de pan fueron las únicas palabras que necesitó para explicar su idea de convivencia. «No eres una prisionera», dijo una tarde mientras tiraban heno a los caballos, «pero tampoco una invitada». Aubrey no preguntó nada, y él tampoco. Ese silencio era lo que más la descolocaba. No la miraba con lástima, ni con deseo, ni siquiera con sospecha. Le hablaba poco, solo lo justo. Le enseñó cómo alimentar a las gallinas, cómo mantener el fuego vivo durante la noche, cómo distinguir la caca de caballo de la de vaca sin reírse ni burlarse. Ella trabajaba con furia, azada en mano, removía la tierra como si golpeaba los rostros de aquellos que la habían vendido, traicionado, reducido.
Cuando partió por la mitad un plato de barro al dejarlo caer a propósito, él solo lo recogió en silencio y lo barrió con una escoba. Cuando ella rechazaba la comida y se sentaba sola, él no insistía. Solo dejaba su porción al lado de la puerta del granero. Por las noches el trozo de pan desaparecía. Nadie hablaba de eso. La tensión crecía como el calor antes de una tormenta. Una noche, cuando el cielo retumbaba y las gotas caían con furia sobre el tejado, ella entró empapada, temblando, con los puños cerrados. «¿Qué clase de hombre eres?», le gritó. «¿Crees que puedes comprar silencio con sopa y cobijas? ¿Por qué no haces lo que todos hacen?». Matthew se incorporó desde su silla con calma. Su sombra se recortaba contra la luz del fuego. «¿Eso es lo que esperas?», preguntó con una voz baja y dura. «¿Que te tome como ellos?». La pregunta cayó como una piedra en el agua. Ella no respondió, solo lo miró con rabia y algo más que aún no sabía nombrar. «Yo no tomo», dijo él entonces, dando un paso atrás. «Solo espero que algún día me mires sin odio». Ella dio un paso atrás también, como si le hubieran empujado el alma. No por miedo, sino porque por primera vez no supo si odiarlo, o si lo que sentía era peor aún, duda. Esa noche no durmió, y por la mañana, cuando él dejó su parte de pan junto a la puerta, ella lo tomó sin esconderse, y lo dejó ver. El primer resquebrajamiento no vino con un gesto ni con una mirada. Era de madrugada, y la lluvia golpeaba el techo como dedos impacientes. Aubrey no dormía. Desde hacía semanas el insomnio era parte de ella, como el barro bajo las uñas o las sombras bajo los ojos. Se había levantado para calentar sus pies cerca del fuego, y entonces lo oyó. Matthew murmuraba. No soñaba, no deliraba, hablaba en susurros como si el viento lo oyera. «Rachel, perdóname». Aubrey no se movió, se quedó quieta, como si ese nombre, el de una mujer que no era ella, abriera una puerta invisible en la casa y en su pecho. Desde ese momento empezó a verlo con otros ojos, ya no como el hombre inexplicable que no la tocaba ni preguntaba, sino como alguien que también cargaba con su propio campo de batalla. Se dio cuenta de que cojeaba, no siempre, solo cuando creía que nadie lo miraba, que a veces, al alzar peso, cerraba los ojos como si algo lo desgarrara por dentro, que hablaba poco, sí, pero no por frialdad, simplemente porque había cosas que ya no sabía cómo decir. Un día, mientras ella extendía mantas al sol, él se quitó la camisa para revisar una cuerda rota. Fue solo un instante, pero suficiente para que ella viera las cicatrices, líneas viejas y profundas en la espalda, como historias mal escritas con cuchillo. No preguntó, ni desvió la mirada, solo sintió que algo dentro de ella se rompía en silencio. Esa noche él salió a cortar leña. Insistía en hacerlo él mismo, aunque su pierna no lo acompañaba. Ella lo observaba desde el umbral, con los brazos cruzados y el corazón inquieto. Lo vio doblarse de pronto, soltar el hacha, apretar los dientes. El dolor lo atravesaba como rayo invisible. Sin pensarlo, Aubrey corrió hacia él, tomó su brazo, lo rodeó por la cintura para sostenerlo. Por primera vez sus manos se tocaron sin rabia, sin desafío, sin defensa. Él tembló, ella también. Matthew no la apartó, tampoco fingió fuerza, solo la miró, como quien reconoce algo que no esperaba volver a encontrar. «¿Por qué me cuidas?», preguntó con voz baja, áspera. Ella sostuvo su mirada, no respondió de inmediato, pero al final dijo, casi sin aire, «porque no sé cómo dejar de hacerlo». No hubo sonrisa, no hubo beso, solo un silencio nuevo entre ellos, un silencio que ya no dolía, un silencio que empezaba a significar algo. La noticia llegó en forma de jinete solitario. Un hombre moreno, con polvo hasta las pestañas y la mirada nerviosa, pidió agua y un poco de pan. Matthew lo atendió sin muchas palabras. Aubrey observó desde la ventana, oculta tras la cortina. No tardó mucho en hablar. Nadie hablaba demasiado en esos caminos. El silencio era moneda corriente. Pero aquel forastero sí traía algo más que cansancio. «Se escuchan cosas en el paso del río», dijo mientras bebía, «que buscan a una mujer, joven, ojos de venado, cabello oscuro.
Dicen que escapó de un sitio donde no debía estar, que hay recompensa, buena, y que no importa cómo la traigan de vuelta, mientras la traigan. Matthew no respondió, solo le sirvió otro trozo de pan y lo dejó partir. Pero esa noche algo cambió. El aire era más pesado, los grillos callaron antes de lo habitual, la luna parecía más lejana. Aubrey no dijo nada durante la cena, comió en silencio con las manos temblorosas, no miró a Matthew a los ojos. Cuando él apagó la lámpara y se fue al granero, ella se movió rápido, metió en una bolsa algo de harina, un trozo de tela, una navaja pequeña y la esperanza de desaparecer antes del amanecer. Pero él ya la esperaba afuera. ¿Vas a huir de nuevo?, preguntó con la voz baja, como quien ya conoce la respuesta. Ella se quedó congelada. No lo había oído, no lo había sentido. Matthew, murmuró, sin levantar la mirada, no puedo quedarme, no esta vez. ¿Eso es todo lo que valgo?, preguntó él, sin rabia, pero con algo que dolía más, decepción. Aubrey tragó saliva. Las lágrimas ya rodaban por sus mejillas, silenciosas, sin dramatismo. No era miedo lo que sentía, era una tristeza tan profunda que apenas podía hablar. No puedo arrastrarte conmigo, dijo con la voz cortada. Ya arriesgaste demasiado por mí. Si me quedo te costará, te buscarán, y tú no tienes por qué pagar por lo que otros me hicieron. Matthew no se movió, solo la observó. Luego lentamente se hizo a un lado y abrió el paso hacia la carreta. Ella lo miró por última vez. En su rostro no había reproche, ni súplica, solo algo que parecía un adiós. Subió a la carreta con el corazón roto, sin saber si era cobarde o simplemente humana. Y entonces oyó su voz, no fuerte, no cortante, una mezcla extraña entre rabia contenida y ternura irrenunciable. «¿Olvidaste algo?» Ella se detuvo, giró el rostro, con el alma en la garganta. «¿Qué?» Matthew bajó la mirada por un segundo, luego la sostuvo con firmeza, con una emoción cruda, vulnerable, como si ofrecía algo que nunca antes había ofrecido. «Mi apellido», dijo. Aubrey no respondió, no podía, solo lo miró, como quien reconoce que en la peor noche alguien la había elegido, y que por primera vez eso significaba más que el miedo. El polvo se levantó en la distancia como un presagio. 2 jinetes llegaron al rancho en plena tarde, cuando el sol partía la tierra en 2 y el silencio parecía eterno. No venían con palabras amables ni rostros amigables. Eran hombres curtidos, con ojos que no pestañeaban y manos que sabían disparar sin dudar. «Buscamos a una mujer», dijo el de barba gruesa, bajando del caballo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Se dice que pasó por aquí. Ladrona, engañó a buena gente. Hay una recompensa para quien la entregue. Y si se resiste, bueno, no es asunto suyo, ¿verdad?» Matthew los miró en silencio, con la escopeta apoyada en la cerca, como si evaluara el peso del aire. «Aquí no ha pasado nadie», dijo. Su voz era firme, sin sombra de vacilación. Los forasteros no se movieron, pero uno de ellos la dio la cabeza. «¿Seguro? Porque dicen que el dueño de este rancho no habla mucho, que a veces guarda secretos». El otro ya tenía la mano cerca del revólver. Matthew no esperó, disparó primero. El estruendo rompió el calor. Uno de los hombres cayó de espaldas, sin emitir un sonido. El otro huyó entre los árboles, maldiciendo y desapareciendo como una sombra. Y desde los árboles, ella. Aubrey había visto todo. No se había ido, no realmente. Había esperado entre las ramas, con la ropa sucia, los labios partidos por el viento y la incertidumbre latiendo en el pecho. Quería asegurarse de que él estuviera a salvo. No podía irse sin saberlo. Cuando se acercó al rancho, el sol ya caía. Matthew seguía junto a la cerca, aún con la escopeta baja. Sus ojos al verla no mostraron sorpresa, solo una calma triste, como si la hubiera esperado todo ese tiempo sin saber que lo hacía.
Pensé que querías que me fuera, dijo ella, con voz ronca, caminando despacio sobre el polvo que aún no se asentaba. Él tardó unos segundos en responder. Y yo pensé que no volverías nunca. Ella se detuvo frente a él. No había palabras suficientes para explicar todo lo que había sentido esos días. El miedo, la culpa, la rabia, el amor. Se arrodilló, no por sumisión, sino por verdad. «No merezco tu nombre», susurró. Matthew dejó la escopeta en el suelo. Se agachó frente a ella, le sostuvo el rostro con ambas manos, con una delicadeza que contrastaba con la rudeza de su vida. En sus ojos no había juicio, solo una pregunta muda. «¿Estás aquí de verdad?» «Entonces empieza por ganártelo», dijo. Y ella asintió, con los ojos húmedos y la voz firme como nunca antes. «Mi nombre es Aubrey Carrigan, y no volveré a huir nunca más». En el rancho no sonó música, no hubo fiesta, solo el crujido del polvo bajo sus rodillas, el latido compartido de dos almas cansadas, y la promesa silenciosa de que pase lo que pase, ya no se perderían el uno al otro.